¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Una parte innata del ser humano, con sus excepciones, es la reacción inmediata para acudir en auxilio de una o muchas personas que están en una grave situación y riesgo de muerte, como son los casos en un incendio, un choque vehicular, una volcadura de auto, un terremoto, una inundación, etc. El espíritu de colaboración surge espontáneamente. Esto está claramente demostrado en la incontable cantidad de eventos de esta naturaleza que ocurren en todo el mundo y todo el tiempo. Hemos visto e incluso alguna vez hemos sido parte también de cómo la gente corre para ayudar a los demás, dejando todo lo que está haciendo, uniendo esfuerzos con muchos otros, incluso desconocidos, pero todos motivados por el mismo deseo y urgencia de colaborar en el rescate de las personas que se encuentran en grave riesgo y que también en su mayoría son totalmente desconocidas. La colaboración en situaciones de crisis es palpable. Unimos nuestros esfuerzos, coordinamos las acciones a seguir, nos animamos unos a otros, nos motivamos, aportamos lo que cada quien tiene, llegando hasta el cansancio, ensuciándonos la ropa, el calzado, las manos, el rostro. Esta reacción no mide las consecuencias que puedan resultar por las acciones temerarias que muchas veces se llevan a cabo. En gran medida, por la urgencia del momento, los gritos desesperados de las personas en peligro y también por la adrenalina instantánea que se produce en el que acude en su auxilio. Una vez que todo ha pasado, al terminar, todos quedan totalmente fatigados, muchos con golpes en sus manos, en sus piernas, en sus pies, algunos más incluso con heridas sangrantes, pero igualmente todos emocionados y plenamente satisfechos de haber colaborado y sido útiles en una situación de emergencia. El rostro lloroso que ven en los rescatados y agradecido también son su mejor premio. Y se retiran sin esperar recompensa. Esa noche dormirán plenamente satisfechos por lo que hicieron por los demás. Desde hace ya muchos meses hemos sufrido mundialmente la pandemia del COVID-19. Los gobiernos de todo el mundo han hecho y siguen haciendo sus mejores esfuerzos, médicamente hablando, por acabar con esta pandemia. Y oramos confiados en Dios que habrán de encontrar la vacuna para ello. Sin embargo, como resultado de esta pandemia, ha surgido una crisis mayor a ella. Crisis que se ha mencionado esporádicamente, pero de la que no se ha hablado suficientemente y que tiene que ver no solo con las secuelas de quienes fueron contagiados por el virus y que, gracias a Dios, salvaron sus vidas, sino que la crisis de la que hablamos como un resultado de la pandemia es más grave todavía, pues afecta
no solamente a las personas contagiadas, sino también a sus seres queridos, quienes se encuentran extremadamente consumidos por la preocupación, los largos desvelos, el ayuno, la angustia de pensar que sus enfermos pueden morir sin siquiera poder estar cerca de ellos, sin ninguna posibilidad de despedida. Anegando sus desencajados rostros con un lloro incesante y el dolor profundo por la inesperada muerte del papá o la mamá, de un hijo o una hija, de un hermano o hermana, un sobrino, un amigo, jóvenes estos en plena juventud. Pero esto no es el todo de la crisis de la que hablamos como consecuencia del coronavirus, sino también como el resultado del forzado encierro de una cuarentena larguísima, que se ha vuelto insoportable para miles de personas, de matrimonios, de familias completas. Las noticias que aún no son tan resaltadas están hablando de un elevado incremento de violencia intrafamiliar. Están dando a conocer miles de matrimonios destruidos y de hijos desesperados. Hablan de un elevado estrés, de los nervios de punta, por el agotamiento y agobiamiento también mental. Sí se han hecho sugerencias de cómo enfrentar esta crisis resultante del coronavirus. Y se sugieren ejercicios en solitario, la práctica de yoga, meditación introspectiva y otros albures como porciones mágicas para la solución completa de la crisis. En el mejor de los casos, el uso de la psicología o la psiquiatría. Pero la realidad es que la crisis mayor de la que hablamos como consecuencia de la pandemia que vivimos es un problema de raíz. Es un problema del corazón, del espíritu, del alma. Y ninguna disciplina humana, sea lícita o peor aún, falsa, lo puede resolver completamente. Y en este caso, los gobiernos civiles tampoco. Se requiere otro tipo de auxilio y otro tipo de colaboración. El auxilio que se requiere es espiritual y los colaboradores somos los que ya fuimos sanados de esta crisis mayor, la crisis del corazón. Nosotros tenemos el antivirus de esta enfermedad y la tarea de activarnos como colaboradores para administrarlo eficientemente a los que no han sanado todavía. Y esto se hace cada día más urgente. Quiero recordarles que el apóstol Pablo dice claramente que nosotros somos colaboradores de Dios. Hagamos un breve análisis de lo que esto significa, contestando algunas de las preguntas básicas de toda investigación. Estamos dando por sentado que el término colaborador es plenamente claro para todos, como de alguien que trabaja junto a alguien que conjunta sus esfuerzos con otros más, entendiendo que este término también implica explícitamente acción, trabajo, quehacer, esfuerzo, sacrificio, empeño. Entrando entonces en materia, primero hagamos esta importante pregunta. ¿Colaboradores de quién? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros somos colaboradores de Dios. Y esto inmediatamente nos lleva a reaccionar
y a preguntarnos que somos colaboradores de quién, de Dios. ¿Lo leímos bien en el texto de la Biblia? Bueno, sí, lo leímos bien. Entonces, ¿no sería una mala traducción de los originales del griego? Y tenemos que contestar que no. El griego así lo dice, que somos colaboradores de Dios. Entonces todavía vamos más allá y preguntamos, ¿no se equivocaría Pablo cuando utilizó esa expresión? Él en ese momento está agitado, su estado de ánimo, porque está viendo las divisiones en la iglesia. Unos siguen a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro. Y entonces cuando él dice, nosotros somos colaboradores de Dios, no se habrá equivocado, no habrá querido decir, somos colaboradores entre nosotros mismos, somos colaboradores de la iglesia. Y la respuesta es no. Somos colaboradores de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué insistimos en esta pregunta? Por la siguiente. ¿Dios necesita ayuda de algún tipo? ¿Hay cosas que Él no puede hacer y que entonces necesite que alguien le ayude? La respuesta clara es no. Uno de sus atributos es la omnipotencia. ¿Qué significa esto? Que Él todo lo puede. Y de hecho probó que todo lo puede y lo sigue probando. Él creó solo todo lo que existe. Solamente hablaba y daba la orden y las cosas aparecían. Él solo lo hizo. Nadie lo acompañó. En el libro de Job encontramos al final del libro 4 capítulos con una larga serie de cuestionamientos que Dios le hace a Job, entre los cuales anotamos los siguientes para confirmar que nadie ayudó a Dios a hacer todo lo que Él hizo en la creación. Leemos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Naturalmente, que a estas preguntas de Dios, la respuesta tenía que ser reiterativa por parte de Job. No, Señor, no. Yo no estuve ahí, yo no hice nada, tú no necesitaste que nadie te ayudara. Tú lo hiciste todo por tu poder. No necesitas ayuda de ninguna clase, de ninguna naturaleza. Así que entonces, si Dios no necesita ninguna ayuda para hacer todo lo que Él quiere hacer, no hay imposible para Dios, dice la Escritura. Todo lo que se propone hacer, lo hace. Entonces, colaboradores de Dios, ¿por qué? ¿Por qué se nos llama así? Si Dios no necesita de ninguna ayuda. Bueno, déjenme decir que somos llamados colaboradores de Dios por deferencia, por atención, por un privilegio no merecido. Lo voy a ilustrar de esta manera. Uno de mis nietos, Sammy, cuando era pequeño, tenía 2 años, entre 2 y 3 años, en nuestras reuniones familiares, cuando él veía que yo me dirigía al lugar donde guardamos las mesas de convivencia y las sillas dobladizas, él corría atrás de mí. Y cuando veía que yo empezaba a manipular las mesas y las sillas, él se acercaba y me preguntaba y me decía, ¿te ayudo, Tito? Me dicen Tito, todos mis nietos, ¿te ayudo? ¿Qué creen ustedes que era mi respuesta?
Claro, yo le decía, sí, Sammy, ayúdame, necesito tu ayuda. Y la cara de él se iluminaba. Y entonces yo tomaba la mesa dobladiza y la llevaba cargando. Él se posesionaba de uno de los extremos atrás, pujaba un poco porque supuestamente él iba ayudando. La realidad es que la mesa se me hacía más pesada porque en lugar de ayudarme, él se colgaba de la mesa. Pero llegábamos al lugar después de varios metros, me ayudaba a instalarla y luego íbamos por las sillas y repetíamos la misma historia. Cuando terminábamos, él estaba muy satisfecho porque me había ayudado. Ya terminamos, Tito, ¿verdad? Y yo le decía, sí, Sammy, ya terminamos. Tu ayuda fue muy valiosa y muy importante. Bueno, por amor, yo dejaba que él me ayudara. Déjenme decirles que esta ilustración ayuda un poco, pero no totalmente. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo, cuando él era pequeño, yo hacía más esfuerzo porque tenía que cargar la mesa y a la vez algo del peso de él. Con el paso de los años, él ahora ya tiene 12 años. Él ahora ha crecido tanto que incluso cuando me abraza fuerte me puede levantar. Y yo creo que dentro de 1 año, 2 años más, él podría tomarme en sus brazos y levantarme y llevarme de un lado a otro, con todo y una mesa encima. Bueno, déjenme decirles que Dios, por deferencia, por amor, principalmente a Jesucristo, su Hijo, nos invita a ser sus colaboradores, no porque necesite ayuda, sino porque quiere darnos el privilegio de ser participantes con Él, colaborar con Él, porque Dios sabe que Cristo, a través del apóstol Pablo, dijo de nosotros lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo, ahora que Él se ha ido de esta tierra. Es decir, somos las manos de Cristo, somos los pies de Cristo. Somos su boca, somos su corazón, somos sus ojos para que Él obre a través de nosotros en el mundo para seguir llevando el consuelo, la esperanza que tanto necesita la humanidad. Y el Padre entonces honra a su Hijo invitándonos a ser sus colaboradores. Pero además déjenme decirles, por eso señalé que ninguna ilustración, ningún ejemplo es perfecto cuando se trata de Dios. En el caso de Sammy, él hacía como que me ayudaba, pero yo lo levantaba. En el caso de Dios, no. En el caso de Dios, Él sí delega en nosotros trabajo, esfuerzo. No podemos asumirnos colaboradores de Dios sentados solo en una banca de iglesia, con los brazos cruzados, domingo tras domingo, sin nada más que hacer. No, somos llamados a ser colaboradores activos, efectivos, fructíferos. Cristo obrando a través de nosotros. Así que entonces ahora preguntamos, esto es muy importante, ¿colaboradores de qué? Ya sabemos, somos colaboradores de Dios por invitación, por deferencia, por privilegio, por el amor a Cristo, amor a nosotros. Pero, ¿de qué? ¿En qué vamos a colaborar? De una grandiosa obra, la obra más grande de todas las que la humanidad entera ha conocido. Son incontables las organizaciones sociales, locales, nacionales, internacionales, que actúan en favor de las demás personas, principalmente de las personas más necesitadas.
Muchas de estas organizaciones surgen espontáneamente y de manera altruista, hacen mucho bien a su entorno, aliviando necesidades específicas como la provisión de alimentos, salud, vestimenta, vivienda, agua en zonas donde no hay, etc. Organizaciones por las que debemos darle gracias a Dios por el bien que hacen a la humanidad necesitada, principalmente a ese sector de la población. Pero debo decirles que ninguna de esas obras, por buenas que son, que sean, se compara a la grandiosa obra de Dios. Porque la obra de Dios abarca al todo de la persona, comenzando con la necesidad más grande que tiene, que es la necesidad del corazón. La persona que se siente perdida, sin esperanza, sin rumbo en este mundo, intimidada, aterrorizada por las cosas que pasan. Jesucristo dijo en referencia a Él mismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la obra de Dios a través de Cristo. Venir a este mundo para buscar, rescatar, salvar lo que estaba perdido. Y lo que estaba perdido está hablando de personas como nosotros, perdidas por completo. Cristo vino a eso, a buscarnos, a rescatarnos, a darle sentido a nuestra existencia. Y ahora nosotros somos nombrados colaboradores para compartir el medio para suplir la gran necesidad que tiene la gente de Dios y su perdón por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo y su sangre derramada al ser crucificado para el perdón de nuestros pecados. Así que vamos avanzando y entendiendo nuestro papel como colaboradores de Dios efectivos, de una obra maravillosa, la obra de Jesucristo. Pero ahora preguntamos, ¿colaboradores dónde? ¿Dónde vamos a colaborar? ¿Dónde vamos a trabajar? La respuesta más clara a esta pregunta la dio el propio Señor Jesús cuando se estaba despidiendo de sus discípulos momentos antes de su regreso al cielo, para volver a ocupar su trono como soberano de todo lo creado. Él dijo claramente, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fueron sus últimas palabras antes de separarse de sus discípulos. Las palabras importantes de cuál es nuestra tarea una vez que Él se ha ido como sus colaboradores y especificó en dónde llevar a cabo esta tarea. Podemos aplicar esta orden en una doble dirección. Primero, geográficamente hablando. En aquel tiempo Jerusalén, es la capital de Israel. Pero Jerusalén era la ciudad y el estado, diríamos nosotros, era Judea. Un estado vecino era Samaria. Y después de ahí, cuando dice hasta lo último de la tierra, pues está hablando entonces como de círculos concéntricos que se van ampliando, comenzando en el lugar donde ellos estaban viviendo. Aplicándolo en nuestro caso, geográficamente, nosotros debemos de ser colaboradores de Jesucristo, compartiendo su obra de redención, de salvación, a partir de nuestra propia casa. Luego, llegando a nuestro barrio, posteriormente a toda nuestra ciudad, a todo nuestro país y de ser posible mucho más allá de nuestro país. Aplicado esto socialmente también,
a partir del círculo humano más cercano hasta el más lejano. Comenzando primero con nuestros seres queridos que aún no conocen al Señor Jesús. Todos tenemos familiares así. A veces en el propio núcleo familiar, uno de los integrantes, el papá, la mamá, uno de los hijos, uno de los hermanos, no conoce todavía al Señor. Ese es nuestro Jerusalén. Ahí tenemos que empezar primero. Pero no podemos quedarnos ahí. Simultáneamente tenemos que ir en esos círculos concéntricos que se van expandiendo. Y entonces comenzamos en nuestra casa con nuestros familiares, pero también con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo o de escuela, con nuestros amigos, con gente poco conocida y finalmente hasta con desconocidos, donde sea que se nos presente la oportunidad para compartir la obra de Cristo. Ahí, en ese lugar, tenemos que cumplir con nuestra tarea. No debe haber entonces ninguna duda de dónde espera el Señor que seamos sus eficientes colaboradores. Y ahora, pues en todo el mundo se necesita, siempre se ha necesitado, pero más cada día. Así que también formulamos la siguiente pregunta. ¿Colaboradores cuándo? Y la respuesta es obvia. La respuesta es ahora, a partir de este día. Al darnos cuenta que esta crisis es más terrible porque lleva a la condenación eterna a quienes no conozcan que la única respuesta para la salida de la situación crítica en la que han estado viviendo se encuentra solamente en Jesucristo. Ahora hay más necesidad del Evangelio como nunca antes la ha habido. Todos los días los medios de comunicación nos muestran diariamente gráficas con cantidades actualizadas de contagios y muertes por el virus. Y nos sentimos impresionados por los números tan elevados que se van contabilizando. Pero esto entonces me lleva a hacer la pregunta. Si nosotros pudiéramos elaborar una gráfica similar, ¿cómo serían las cantidades de las personas que sufren los efectos por causa de la pandemia y que mueren cada día en un mayor número que por el virus? Seguramente quedaríamos impactados, anonadados, pues las cantidades de contagios y muertes espirituales se podrán contar no por cientos de miles, sino miles de millones de personas en la actualidad. Preguntamos, ¿a quién le corresponde salir y unirse al que debe ser un inmenso ejército de colaboradores de Dios en esta urgente tarea, en esta grande necesidad? La respuesta es obvia. Nos toca a nosotros, a ti, si ya has conocido al Señor Jesús como tu Salvador. Él te liberó de esa crisis del corazón y a mí también. Nos toca a los dos y a miles más que también han sido alcanzados por la gracia del Señor y han sido salvados de sus pecados y ahora tienen una nueva perspectiva de la vida. Nosotros somos los colaboradores, somos el ejército que debemos salir a hacer lo que no puede hacer nadie más. Inspirémonos en el propio ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien desde los cielos, donde Él habitaba gloriosamente, siendo adorado permanentemente por las legiones de ángeles puros, perfectos, Él miró la gran crisis de la humanidad, la gran necesidad del género humano caído en pecado y sin esperanza de salvación. Y entonces, movido por su amor y por su compasión, dejó el esplendor de su gloria y quitando de sobre su cabeza la corona
que tenía y el ropaje real con que vestía, descendió a una tierra atribulada para iniciar la obra maravillosa de sanidad espiritual y de rescate total. Una obra costosa para él, pues no solo fue cansancio y humillación lo que le trajo a esta tierra y que él tuvo que experimentar, sino también heridas físicas y en su alma que le llevaron hasta la misma muerte. Todo por amor a los pecadores como nosotros, como tú y como yo. Así que dejemos la displicencia y la comodidad en la que nos encontramos a un lado. Hagamos esto a un lado y seamos verdaderos colaboradores de Dios, fieles, incansables y efectivos. Hay mucho que hacer todavía, pues la crisis se ha incrementado. ¿Cómo habrás de responder? ¿Seguirás con los brazos cruzados, sin hacer nada, viendo cómo a tu lado derecho y a tu lado izquierdo, enfrente y atrás de ti, la gente está herida y la gente está muriendo? Nosotros tenemos la solución que está en Cristo. Despertemos a esta grande necesidad y seamos verdaderos colaboradores de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos use a todos los que somos parte de su pueblo redimido. Amén. Somos el pueblo de Dios, una misión hay que cumplir, llevar esperanza al mundo que sufriendo va sin rumbo. Somos el pueblo de Dios, nuestra esperanza es firme, confiamos en Dios que pronto por nosotros volverá. Es momento de entregarlo todo, de vivir por la verdad, de ser fiel hasta el final. Si unidos trabajamos con todo fervor, milagros veremos con la ayuda de Dios. Si hoy consagramos nuestro corazón, el Espíritu Santo nos dará el amor para darlo todo por la causa de Dios. La invitación hecha está, solo valientes la aceptarán. Estos verán maravillas cada noche, cada día. Hoy yo prometo entregar todas mis fuerzas a predicar esas palabras que un día me enseñaron la alegría. Es momento de entregarlo todo, de vivir por la verdad, de ser fiel